Ya, entonces pilas, sé que estamos cansados, pero lo importante será ir viendo, ¿sí? Cómo está estructurado la planificación para poder ir haciéndola. Y a muchos de pronto la conocen, y se les va a hacer más fácil, y a los que no se les haga tan fácil, pues simplemente me van preguntando, ¿no? Vamos a ver, vimos ayer en breves rasgos, ¿sí? Y lo que les parezca interesante pueden ir apuntando para ir haciendo hoy la planificación que no será más que que les servirá para hacer su autoinstrucción. ¿Listo? Ok. Veíamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta para mi planificación será la preparación física la preparación física de mi deportista, ¿no es cierto? Aquí tenemos los puntos principales, que será la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación psicológica y la preparación teórica, ¿sí? Veíamos que para la preparación física teníamos dos categorías, la carga y el método, que era lo que tendríamos que nosotros ya luego vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, profe Jorge, nosotros decíamos que las partes de la carga o los componentes de la carga eran ¿cuáles? Profe, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Las cargas de entrenamiento era el conjunto del volumen, la intensidad, la frecuencia y la densidad. Y ahí también Perfecto, creo que profe. usted puso también otro punto, pero no recuerdo cuál fue el otro. El otro era la duración, ¿no? Pero bueno, la duración ya está más o menos implícita en los tiempos de descanso y las repeticiones, ¿no es cierto? O en la intensidad, ¿no es cierto? Si va a ser 30 segundos, 20 segundos, eso ya está casi dentro de esos mismos parámetros. Profe Jorge Vargas, ¿y a qué llamábamos métodos? Ya, listo. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Métodos son las técnicas que vamos a utilizar para todo lo que concierne a los componentes de las cargas de entrenamiento. Los métodos a utilizarse. Ya. Para el volumen, para la intensidad, para la densidad, ¿sí? Para por ejemplo, un ejemplo, profe, un ejemplo, por ejemplo. Háganos un ejemplo. De un método. Puede ser un gimnasio para el volumen, pesas. Ya, pero eso sería un sistema de entrenamiento. ¿Qué sería un método? Por ejemplo, un circuito sería un método. Ah, sí, claro. Sí, un circuito, una serie. Por repeticiones, intervalos, ¿no es cierto? Triseries, el fartlek que decía el profe para las carreras, ¿no es cierto? Ejercicios de pirámide y varios métodos más que podemos encontrar para realizar las actividades deportivas. Son los dos parámetros o categorías que tiene el entrenamiento que nos van a ayudar a ir involucrando, ¿no es cierto?, la intensidad, el volumen, la densidad y todo lo demás. Teníamos también que las direcciones determinantes, ¿no?, o las capacidades determinantes del deporte y las capacidades condicionantes del deporte. También decíamos que las capacidades determinantes dependían de las condicionantes o las condicionantes de las determinantes. ¿Cómo nosotros clarificábamos esto? Primero son las condicionantes. Dijo así que, ¿verdad? En que esas Las determinan determinantes dependían de las condicionantes.
Perfecto, ¿no es cierto? Yo trabajo la velocidad, todos trabajamos la velocidad. El profe Michel trabaja la velocidad, el profe de ciclismo trabaja la velocidad, los profes de fútbol y de básquet trabajan la velocidad, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál era la parte determinante? Que en unas actividades se hacía velocidad máxima y en otras se hacía resistencia a la velocidad, ¿sí o no? Y en otras se trabajaba la velocidad no a alta frecuencia, sino a baja intensidad. Por ejemplo, ¿qué ejercicio se haría con velocidad de baja o intermedia intensidad? Para llegar a esta situación... ¿Alguien está con el micrófono encendido? Josué Páez. Ya. Por ejemplo, ¿será la misma cantidad de velocidad para un atleta de fondo que para uno de 100 metros? No. 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 ¿Y se trabaja la velocidad? A ver, repita la pregunta, profe, no A le ver. enten- no le... ¿Se trabaja la velocidad en el atleta de fondo, por ejemplo? Claro, por supuesto, profe. Así- Igual, o sea, igual se trabaja la velocidad a gran intensidad, por decirle, cuando uno va a empezar ya la etapa, la parte específica del entrenamiento. Entonces el Ya. entrenador le hace que empiece haciendo repeticiones de 100 metros, ¿no? A su capacidad máxima. Yo no sé, puede ser si usted corre un maratón, le dice, a ver, tienes que hacer a 13 segundos o a 14 segundos cada 100 metros, cada repetición de 100 metros, 30 veces con 100 de pausa. Entonces, eso es súper fuerte, es duro, y ahí se va pasando, ¿no? Ya se va a 200, se combina velocidad a ver, vamos con, ajá, Con resistencia. exacto, va por decir, va a 100 metros, la primera semana que empezamos ya el trabajo específico, 30 repeticiones de 100 metros a límite, ¿no? Al 99,9%. Martes, jueves, vamos a combinar eso con repeticiones, a lo mejor de 10 repeticiones de 800 metros. Asimismo le pone el tiempo, ¿no? El entrenador de acuerdo a sus capacidades físicas, como estén. La siguiente semana ya son 200 metros con trabajo de velocidad, ¿no? Velocidad, con 1000 metros el día jueves. La siguiente semana va a 300 metros con 1200, la cuarta va a 400 con 1600, así es como se maneja, se distribuyen la intensidad. Ajá. Entonces, trabajamos siempre velocidad, ¿no? En las actividades siempre vamos a trabajar velocidades, pero ya en mi deporte, ¿qué determina? Ya cuando yo hago una carrera de 15 kilómetros, ya no voy a poner esa velocidad en marcha, sino voy a ir viendo mis tiempos, ¿no es cierto? A tantos minutos, a 4 minutos del kilómetro, yo qué sé, ¿no es cierto? Igual va a hacer eso el profe de ciclismo, ¿no es cierto? Va a ir viendo si es que es contrarreloj o no y va a medir la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que determina la actividad que yo vaya a hacer? Pero todos trabajamos en algún momento la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la capacidad condicionante? La velocidad. ¿Cuál es la determinante? ¿Cómo yo voy a ocupar esa velocidad? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿No es cierto? Entonces, esta determinante por determinar cómo va a ser la acción ya en el momento de la competencia, ¿no es cierto? Entonces, veíamos que las condicionantes eran las que apoyaban a las determinantes a explotarlas, o que las determinantes dependían de las condicionantes, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, ya habíamos visto un poco más de ejemplos sobre las capacidades determinantes y condicionantes, ¿no? Siempre vamos a hablar, aquí dice direcciones, pero yo diría capacidades para yo poderlas de pronto entender de alguna forma más, o para relacionarlas, diría yo, no para entenderlas, sino para relacionarlas. Cuando hablamos de capacidades físicas, con capacidades físicas coordinativas, ¿no es cierto? Y capacidades físicas, ¿cuáles son las otras?
Hay dos capacidades físicas, las coordinativas y las... Básicas. ¿Cómo se llaman las capacidades físicas? Coordinativas. Básicas. Motrices. No, hay las capacidades físicas coordinativas y las capacidades físicas. A ver, ¿quién? ¿Funcionan? ¿Cómo se llaman las capacidades físicas? La velocidad, la frecuencia, la Básicas. resistencia. ¿Cómo? No era la- Básicas. no era las con- Básicas. No, no se llaman básicas. Bueno, No, le no se podemos llaman decir básicas. básicas, pero condicionales, ¿no es cierto? las condicionantes, sí, sí. Condicionales, ¿no es cierto? Capacidades físicas de condición, condicionales y las capacidades físicas coordinativas, que vendría a ser la coordinación, el ritmo y eso. Entonces, las condicionantes, ¿no es cierto? O las condicionales son las que van a apoyar a las determinantes, a las capacidades físicas determinantes. Entonces, más se los va a diferenciar de esta manera para clasificar los deportes. Habíamos visto también las frecuencias cardíacas por zonas, ¿no es cierto? Para ver yo en qué zona estoy. Habíamos visto un poquito de las pulsaciones, pero nos habían explicado los profes que es un cuadro muy solo referencial, porque tenemos que tener individual, ¿no es cierto? Es referencial, no es que a esta frecuencia es exactamente la que debo correr, sino dependiendo de mi estado físico y de mi edad y todo lo demás que ya sabemos. Y este era un poquito más específico porque nos ayudaba a ver el porcentaje y varía, y depende de la frecuencia cardíaca que yo tenga, depende de la edad y de todos los demás condicionantes que se dan para yo saber mi propio 60%, mi propio 70%, ¿no es cierto? Para ser más específicos. Dentro de esto vimos el método SMART, ¿no es cierto? Que nos decía que era un método para comenzar a hacer una planificación, ¿no es cierto? Una característica para poder nosotros de alguna manera comenzar a planificar. Porque podríamos planificar, ¿no es cierto? Con un muchacho de 1 año de entrenamiento, planifico para que vaya al mundial. ¿No es cierto? No sería real que con 1 año él ya vaya al mundial, a menos de que fuese una... O a los 6 meses ya quiero que vaya un sudamericano. Entonces, ¿para qué nos servía este método? Para tener pautas en nuestra planificación. Ser específicos, o sea, ¿qué se va a hacer? Medible, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que de ley necesitamos test y si es posible más tecnología, sacar el VO2 máximo y todo lo demás que la ciencia nos pueda ayudar para llegar a algo que sea medible. Alcanzable, como les digo, sí, siempre voy a ir de menos a más, a menos de que sea el muchacho que consiga un fenómeno del deporte para yo poderle ayudar. Entonces, alcanzable, ¿cómo lo voy a hacer? Si tengo las herramientas, el conocimiento necesario, ¿no es cierto? Si es que tengo la experiencia necesaria. Relevante, ¿para qué voy a hacer esto? Por ejemplo, ¿por qué es relevante? Tenemos que tener prioridades. En los deportes de colegio, muchas veces hay la prioridad de trabajar la parte técnica y se trabaja muy poco la parte física. ¿Tendrá esto algo que ver o está bien? Yo puedo trabajar la parte técnica sin trabajar mucho la parte física. Está bien. No es lo correcto, ¿no? Debería ser lo correcto la parte técnica primero y después o sea, porque o sea, los gestos técnicos, sobre todo, se desarrollan a tempranas edades, ¿no? O sea, ya después un muchacho de 14, de 16 años es difícil trabajar la técnica. Entonces, ya pues, a esas alturas ya no se puede hacer mucho. Eso información, ¿no es cierto? Eso información. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo un grupo que quiere competir? ¿Cómo trabajaría? ¿Primero la parte técnica o primero la parte física?
La parte física primero. Siempre yo pienso, ¿no? Que siempre primero la técnica. ¿Ya? Sí, pienso lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Una opinión más? Yo creería que al revés. ¿Ya? Al revés. La técnica primero. Porque, No, la física. porque ¿de qué me sirve tener un jugador técnico que no No avance? tiene físico. Que no corra. Exacto. Y primero la física. Primero le prepararía en fuerza, primero un acondicionamiento físico, muscular, y luego en actividades como de relajamiento ya le iría metiendo la técnica y la táctica. Digo yo, ¿no? Ya, perfecto. A ver, déjeme ver. No se me ve. No se ve ahí el dibujo, ¿no? ¿No se ve el dibujo o sí? No se ve el dibujo. Denme un segundo. No, Déjeme conseguir otro color. Denme un marcador negro o un estilo negro, pero venga. Profe, yo propongo que van a lo práctico, no. Ya, bueno, verán, ya les pongo el dibujito que quería mostrarles. Ya. Ya, entonces, déjeme ver si ahí se va a ver un poquito. En algún momento nosotros nos hicieron un gráfico así y yo me quedé grabado siempre. Veamos si ahí se ve. ¿Se ve ahí? No. Creo que no se va a ver. Medio pero medio bueno. se ve. Sí se ve, profe. Ya. Esta parte que está aquí va a ser la parte, todo este triángulo que está aquí va a ser la parte física. Ya. Y todo este triángulo que está acá abajo va a ser la parte técnica, ¿sí? La línea que les divide a los dos triángulos o que les forma los dos triángulos va a ser la parte psicológica. Y la parte que está acá arriba va a ser la nutrición. Cuando yo comienzo una actividad deportiva, voy a tener una gran parte de técnica, de física y muy poquito de técnica. ¿Sí? Y al ir avanzando, sí, tengo mucho de física y poco de técnica. Mientras voy avanzando, y va avanzando la parte psicológica, la confianza, el conocimiento, la parte física se va disminuyendo y la parte técnica va aumentando. Sí. ¿Por qué siempre esta relación? Porque muchas veces en nuestra planificación nos preocupamos de que nuestro deportista aprenda todas las técnicas posibles. Pero no nos damos cuenta que físicamente no nos está respondiendo. O nos damos cuenta que físicamente no nos responde ya al final de nuestra planificación, cuando ya la hemos hecho. ¿Sí? Ya les voy a pasar ese cuadrito. Entonces, la parte psicológica siempre va a ir en aumento. La parte nutricional siempre debe ir a la par de todo, de cualquiera de los dos tipos de las dos partes, ¿no? Técnicas o tácticas. Y esto va a entrar en la relación de si es que es relevante o no, ¿sí? De qué tan relevante es algo. Entonces, yo puedo enseñar mucha técnica, sí, pero si no le preparo físicamente para una competencia, difícilmente va a responder. Y mientras ya le he preparado físicamente, mediante el proceso de la planificación, yo voy a tener un deportista que me va a rendir físicamente
y que no me voy a preocupar porque corra, ¿no es cierto? Sino porque mejore su gesto técnico. Obviamente, en las edades más tempranas, ¿no es cierto? Cuando el muchacho es aeróbico por sus fibras musculares de más lenta contracción, yo no le voy a preparar en resistencia física porque el niño va a correr. Es más, acabo la hora de entrenamiento y sigue corriendo. Ese niño no se para. ¿Qué tengo que puntualizar ahí? Por lo menos hasta los 12 años, la técnica. Pero sabemos que pasados los 12 años, al entrar a la pubertad, debo retomar todo lo que son capacidades físicas que puedan irse perdiendo, como la flexibilidad, resistencia física, y a ver la parte relevante de lo que yo deba hacer primero. Obviamente la técnica es superior a la parte física, pero la técnica depende de la parte física. Sí, entonces, ¿por qué es relevante? Porque yo debo saber en qué periodo y en qué momento voy a practicar. Como a mí me decía un profesor, como usted mismo creo que era, profe, ¿le puedo hacer musculación en pretemporada? Ya no. Si ya no le puedo poner a punto en los primeros periodos, en los primeros mesociclos, ya olvídese que faltando semanas para que él pueda, va a llegar en buenas condiciones físicas. Sí, tendrá que llegar como pueda. Ya no le pudo preparar antes, pues no lo podrá preparar. Y el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En dónde? ¿En qué momento lo voy a hacer? Para que se pueda hacer una actividad de una planificación. Entonces, por eso tomar en cuenta siempre este método SMART, que de alguna manera nos va a guiar en la realidad de lo que nosotros vamos a planificar. Luego de esto vimos un poquito que teníamos que ver, ¿no? El performance de nuestro atleta, en qué estado físico está, en qué estado de salud, sí, si está entrenado o no, sí, para poder ir también en base de eso, tener un punto de partida. También veíamos que para el desarrollo del rendimiento de un deportista tenemos que tener 3 objetivos. Un objetivo es el general, todo lo que sea aprendizaje motor, rendimiento técnico básico, como dice el profe Michel, las primeras técnicas, los primeros principios del ejercicio, sí, y el rendimiento general, hacer todo lo que son capacidades físicas generales. Luego también veíamos que el segundo objetivo es entrar ya en las actividades predeportivas, sí, que sean un inicio de la actividad deportiva, todas las actividades predeportivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hasta los 10, 12 años ya entrar en estas actividades predeportivas para que el muchacho vaya definiendo y vaya aprendiendo técnicas que luego determinarán el deporte. Y luego, el tercer objetivo, ya el perfeccionamiento y la profundización del deporte en sí, ¿sí? Vimos que había varios, varios modelos de planificación. Teníamos planificaciones de entrenamiento por bloques, sí, donde nos daban una programación, una organización y un control. La programación, hacer un programa de qué es lo que se va a realizar, cuáles son los objetivos, los tiempos. La organización, cómo voy a utilizar mi entrenamiento para llegar a esa meta o objetivo, qué tipos de sistemas, periodos que voy a utilizar. Y el de control ya en la etapa de precompetitiva y competitiva, ¿no es cierto? Viendo si es que el muchacho está a punto y cómo vamos a ir a la competencia. Luego nos daba el programa de ATR, sí, en donde nos decía que había un programa de acumulación, que también es un mesociclo básico, ¿no? Donde se va a hacer todas las capacidades físicas básicas. La de transformación, las capacidades ya concretas, ¿no es cierto? O las capacidades físicas determinantes de un deporte, y la realización ya la competición. Esos eran el método. Había otro método más que era de estas campanas estructurales, donde nos decía que siempre debe haber una
progresión de las cargas, ¿no es cierto? No puedo terminar un mesociclo y comenzar con menos peso de lo que terminé. Tengo que siempre ir en progresión de las cargas, o con menos intensidad, o menos volumen, dependiendo del mesociclo en que estemos. Y vimos al final el método tradicional, sí, en donde Matveev, que es el padre de la planificación moderna, nos dice que nosotros debemos dividir en 3 fases, sí, el macrociclo de planificación, y es el que populariza la planificación o periodización anual de un entrenamiento. ¿Cuáles eran las 3 fases? La fase preparatoria, la fase competitiva y la fase transitoria. Listo, desde ahí debemos partir para hacer nuestro macrociclo. Dentro de estas fases también nos dice que debemos ver, tomar en cuenta el periodo de adaptación, sí, o el síndrome general de adaptación, que ¿cuál es? El desarrollo de las capacidades físicas, la conservación de esas capacidades físicas y luego normalmente la pérdida, ¿no? Al final de una competencia, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Hacer un periodo de transitorio donde obligadamente vamos a, por un tiempo determinado, bajar nuestro rendimiento, ¿no es cierto? No podemos seguir con el mismo rendimiento todo el tiempo. Tenemos que obligadamente bajar, pero bajarlo de una forma acertada y programada. Sí, no le voy a decir al que acabó la competición, bueno, ya viene el periodo transitorio, nos vemos en 15 o 20 días, en un mes, chao, vaya a dormir. No, tenemos que hacer un periodo de desentrenamiento, ¿no es cierto? Que es lo que nos aconsejan los deportólogos cuando ya vamos a dejar nuestras competiciones profesionales, semiprofesionales o de alto rendimiento, hacer un desentrenamiento, ¿no es cierto? Que hace muchos años atrás o no se lo hacía o muy pocos lo hacían. Aquí tenemos las fases del macrociclo, el periodo preparatorio, periodo general y el periodo preparatorio, donde se van a subdividir en 2 etapas, etapa general y etapa específica o especial. ¿Sí? Entonces, en el primer periodo, que sería el preparatorio, vamos a tener 2 etapas, una general y una específica o especial, donde vamos a tener 2 mesociclos, ¿sí? En la parte general, vamos a tener 2 mesociclos, uno entrante y uno básico, y luego vamos a tener en la etapa específica 2 mesociclos, uno de desarrollo y uno de, déjeme ver, y un tránsito y uno de transición. ¿Listo? Dentro de estos 2. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver claramente periodo preparatorio, en donde hay 2 fases, fase general, fase específica, ¿sí? Y dentro de esos van a entrar los mesociclos. Tenemos también la preparación física general y la específica, ¿no? Que sería lo mismo que acabamos de hablar. Una preparación física general guiada para cualquier tipo de deporte y una específica tomando en cuenta el deporte que vayamos a realizar. Aquí tenemos el periodo transitorio, es la etapa de tránsito que disminuye el volumen y la intensidad cada día haciéndola menor, logrando el desentrenamiento adecuado a una correcta recuperación hasta comenzar el próximo periodo. ¿Sí? Este periodo transitorio está después del periodo competitivo, ¿no? Periodo de competición, si tenemos 2 fases en este periodo de competición o 2 subdivisiones, en donde va a ser la fase precompetitiva y la fase competitiva. ¿Listo? Aquí tenemos un poquito cómo se genera la periodización, ¿no? Muy simple. La parte roja es el volumen, la parte negra la intensidad y la línea verde el rendimiento. En los primeros meses, en los primeros mesociclos,
mucho volumen, poca intensidad, muy bajo rendimiento. Denme un segundito, por favor. Y vemos que va pasando los mesociclos y hay una meseta para tener una adaptación. El rendimiento también llega a un punto en donde se vuelve una meseta para adaptarse y en el punto más alto de la competición, tanto el volumen como la intensidad y el rendimiento van a bajar, obligado. ¿Listo? Tenemos los mesociclos, donde vamos a ver que tenemos un mesociclo entrante. Esto podrían ir apuntando si desean, aunque luego lo pueden hacer. Básico, básico desarrollador, básico estabilizador, control preparatorio, precompetitivo, competitivo y de restablecimiento. ¿Sí? Vamos a ver ahora los microciclos. ¿Sí? Los microciclos teníamos que ver microciclo de ajuste, un microciclo de carga. El de ajuste, gracias a ellos, el deportista puede prepararse para afrontar los entrenamientos que requieren mayor intensidad. ¿Sí? Pero tiene un nivel de carga bajo. El microciclo de carga tiene un nivel de carga intermedio. El microciclo de choque tiene un nivel de carga más alto. El microciclo de aproximación es un microciclo ya en la etapa precompetitiva. El microciclo corriente ordinario generalmente son los inicios de los mesociclos. ¿Listo? En donde vamos a tener más o menos un nivel o volumen o intensidad considerable y estable. Tenemos, aquí está, bueno, y los microciclos de recuperación, que estos microciclos de recuperación generalmente irán en la mayoría de mesociclos, ¿sí? Para generar ese, el mejoramiento o la supercompensación, ¿sí? Para que generar esa supercompensación mediante una recuperación activa, ¿sí? Y aquí veíamos un poco lo que nos faltó ayer, ¿no es cierto? Dice características durante el microciclo de entrenamiento, el ordinario, entrenamiento lineal y sin modificaciones en los porcentajes de carga. Pretendiendo se aplica solo en ajustes de carga que evolucionen durante el entrenamiento. Sí, choque. Entreno de un máximo de 2 microciclos con cargas a partir del 20 puntos. Quiere decir que si yo estaba en 60 o 69, podré subir de 80 a 89. O sea, con un 20% más de choque. ¿Sí? Entrenamientos con reducción del volumen o intensidad de los trabajos. El de recuperación puede regresar del 50 al 60%, sí, no más abajo de esa capacidad de recuperación. Introductorio, destinado al control de posibles errores de comprensión de las orientaciones técnicas, así como la corrección y ajustes sobre las cargas estipuladas. Aquí tenemos que los microciclos son conjuntos de mesociclos, los macrociclos. Los macrociclos pueden durar de 6 a 12 meses, o de 12 a 24 meses, o a 4 años. Sí, en el caso de las Olimpiadas. Los mesociclos, conjunto de microciclos. El mesociclo puede durar de 1 a 3 meses, sí. Los microciclos, objetos inmediatos, semanales o agudos. Los microciclos pueden ir de 1 a 4 semanas. Eso lo que conlleva la parte teórica. Ahora vamos a ver un poco. Profe, una pregunta, por favor, una pregunta. Para nuestro trabajo final, tenemos algunos tipos de mesociclos, ¿no? El entrante, el básico desarrollado, estabilizador, para todo.
¿Cuál vamos a hacer nosotros para nuestro trabajo final? Vamos a ir ocupando todos los mesociclos, dependiendo de la ida del tiempo del entrenamiento. Al comienzo utilizaremos uno de base, un desarrollador, un estabilizador, un precompetitivo, un competitivo y uno de restablecimiento. O sea, obligadamente tenemos que ir en ese proceso. No podemos quitarnos un mesociclo. Entonces ya vamos a verlo en el Excel ahorita y lo pueden ustedes ir, si quieren, dibujando o anotando, ¿sí? Para poderlo ir entendiendo, ¿no es cierto? Ya. Entonces voy a pasarles ahorita cómo vamos a hacer el autoinstruccional. Ok. ¿Sí se observa ahí? ¿Sí está claro ahí, profes? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya, ok. Yo voy a ir, si es posible, voy a ir poniendo un solo color para que ustedes vayan observando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el macrociclo. Hagámosle un poquito más grande. Ahí está bien, ahí se observa. Un poquito más pequeño, profe, por que se vea todo el cuadro. No, más a la derecha. No se ve el cuadro completo, profe. Un poco Ya, más déjeme, pequeño, por favor. un poquito más pequeño. Ahí. Esa es. Ya, perfecto. Entonces, mire, lo que vamos a comenzar primero es con el apuntar nuestro macrociclo. Yo lo voy a cambiar de color. Yo voy a ir cambiando de color mientras vaya realizándolo. Macrociclo. Yo voy a quitar todos los colores, ¿ya? Lo voy a dejar en blanco para ir señalando de poco en poco para que ustedes se vayan dando cuenta. Ya. Ahí tenemos nuestro macrociclo, ¿no es cierto? Dentro de nuestro macrociclo nosotros vamos a señalar ¿qué primero? El periodo en que vamos a tener, ¿no es cierto? Aquí tenemos 3 periodos. El primero, que será el periodo preparatorio. ¿Listo? Recuerden que un macrociclo lo que nos va a dar es una guía general de cómo vamos de lo más grande a lo más pequeño para poder irlo deduciendo. Este será el periodo preparatorio. El segundo punto será el periodo competitivo. ¿Sí? El periodo competitivo. Profe, dígame. Disculpe, ¿el periodo preparatorio forma parte o es la parte competitiva también? Porque está el amarillo. No sé si está clara mi pregunta. Ese amarillo está ocupando también una semana en la parte competitivo. Ah, ya, déjeme, tiene razón, déme un momentito. Usted me dice esto, ¿no es cierto? Deme un segundo. Allí, ya, ahí. Es. Ya. Y el último periodo dentro del macro, ¿no es cierto? De mi planificación general, viene la etapa transitoria. Sí, el periodo transitorio. Entonces, eso es lo que en este momento vamos a definir, que tenemos nosotros en el macrociclo. En el macrociclo lo que vamos a definir es que nosotros
tenemos 3 periodos: preparatorio, competitivo y transitorio. ¿Listo? Esto obligadamente vamos a tener en todas las actividades. Podemos decir que si hay una actividad para alguien que no compite, ¿no es cierto? Este competitivo podría ser la puesta en forma de esa persona, ¿no es cierto? El performance. Voy a ponerle esto con líneas más oscuras, líneas más oscuras y líneas más oscuras. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros 3 periodos. Ahora, estos 3 periodos se van a dividir en fases o etapas. ¿Sí? Aquí voy a subrayar primero mi etapa. ¿Sí? Vamos a ponerlo de un color. Ahí pongámosle ya. Etapas. Ya. Ahí tengo. Todavía no son mesociclos de esos, ¿no? Son etapas o subdivisiones del periodo que voy a dar. En el primer periodo tengo una etapa ¿qué? Una etapa General. General. Etapa general. Una etapa general. En esta etapa general yo quiero que me digan qué actividades se puede hacer o qué actividades voy a tratar de trabajar. Por ejemplo, en la parte física, ¿qué voy a hacer en la parte física? Acondicionamiento. Adaptación. Adaptación, ¿no es Mes de cierto? adaptación. Y ahí yo voy a hacer una adaptación en este De primer... 3 semanas a un mes. Ya, voy a hacer adaptación. Pero adaptación dirigida a un deporte o para cualquier deporte. Por ejemplo, Anatómica. ¿Para qué? Adaptación anatómica. Depende Ya, de la pero- disciplina a la que vaya a desempeñarse. Ya pongo desde el principio para la disciplina o lo voy a hacer en forma general. Vamos a correr, a hacer escalerilla, sin preocuparme del deporte que voy a escoger. Yo creo que ya me Ya enfoco tiene ya que en lo que fijar. quiero, profe. El deporte primero tiene que fijar. Enfoque. O sea, Ya. según eso hace la planificación de acuerdo al Claro. deporte. Profe, ¿y cuántas Le adapto personas? a la musculación. Perfecto. Ahora vamos a ver la otra etapa para aclararnos. Aquí nos dice que hay una etapa especial. ¿Qué quiere decir esto? Que en la etapa de periodo general no me voy a inmiscuir el deporte. Le voy a preparar al deportista de forma general, que trabaje velocidad, resistencia, ¿sí? Pero en la parte especial yo voy a comenzar ya a puntualizar para qué deporte quiero hacer. ¿Sí? específica, parte específica. Ya puede ir enfocado en la técnica y la táctica de lo que quiera hacer. Claro, ya puedo ir enfocando de a poco lo que yo quiero hacer como táctica, técnica, sin dejar de trabajar la parte física. Pero lo principal que voy a hacer es trabajar en el periodo general parte física. Obviamente puedo coger algo de técnica, ¿no? Trabajar con balón, pero no me va a interesar la parte específica. Me va a interesar que la persona se ponga físicamente a punto. Sí. Obviamente, por ejemplo, en el atletismo, no le voy a decir que si va a correr no le enseña a correr, porque es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Pero ya en el dirigido al fútbol, por ejemplo, no voy a entrar en técnicas específicas más complicadas antes de enseñarle a correr primero. ¿Sí? Ya. Entonces yo tendría que primero a mi jugador de fútbol enseñarle a hacer buena carrera, técnicas generales de atletismo para que aprenda a manejar sus manos, coordinación, y luego ir entrando ya en el deporte. ¿Cuál será la otra etapa? Una pregunta. Dígame, profe. Dígame Dice nomás. que en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, al menos en el tema del fútbol, dice que hay que ver las... A ver, ¿cómo le explico la pregunta? Deberíamos enfocarnos en las capacidades que tienen, o sea, las capacidades débiles que tiene el deportista. Me invento, póngase que uno sea súper lento. Tenemos que enfocarnos en eso y hacerle una
una planificación, digamos, netamente de velocidad, otra de resistencia. Claro, yo veo que mis jugadores, mis defensas están lentos. ¿Entraré en las técnicas o entraré primero a prepararle en resistencia física y velocidad? Porque si yo me enfoco en la técnica y no puede correr, no va a servir de nada, ¿no es cierto? O sea, sería en las capacidades físicas, más no las capacidades técnicas del fútbol. Claro, las capacidades, recuerden que las capacidades, por eso yo les decía que hay que diferenciar capacidades condicionantes y capacidades determinantes. Yo puedo trabajar la velocidad, pero no le voy a trabajar resistencia a la velocidad antes de que gane velocidad. No le puedo trabajar la coordinación antes de que trabaje flexibilidad, ¿sí o no? Yo tengo que trabajar lo que le apoya a esa determinación, a algo que es determinante. ¿Cómo trabajo? Las bases. Las bases, ¿no es cierto? Por decirlo así, yo tengo que trabajar las bases. Sea parte técnica o sea parte física, yo voy a comenzar con las bases, ¿no es cierto? Yo comenzaré haciendo escalerilla, ejercicios de coordinación antes de que coge el balón. Porque si no puede ni sin balón hacer coordinación con balón, se va a tropezar solo. Ya, entonces, por eso las etapas. En la preparatoria hay 2 etapas. La general, que serían las bases, y en la especial, lo específico. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. Entonces ya vamos sabiendo, ya vamos ordenando las ideas, ¿no es cierto? Ahora, tenemos la parte competitiva. Bueno, eso es más fácil, porque tenemos un periodo precompetitivo, ¿sí o no? Un periodo precompetitivo y un periodo, pongámosle de rojo, o pongámosle un color no tan rojo, un periodo, a ver, veamos este. Ahí ya las Olimpiadas ya. Ya, ahí, ¿no es cierto? Pongámosle un poco como intenso para saber que esa es la parte principal. Tenemos dentro de el periodo competitivo 2 etapas, una precompetitiva y una competitiva, ¿no es cierto? En la precompetitiva ya sabemos que haremos choques amistosos si son equipos de fútbol o grupales, o competencias más pequeñas si son individuales, ¿no es cierto? Para llegar, como decía el profe, ¿no es cierto? Llegar a un 100% a la parte competitiva. Y en el transitorio también tenemos una etapa transitoria. Sí, esta etapa es una etapa de desentrenamiento, por decirlo así. Sí, no puedo seguir entrenando el mismo. Queremos que el competidor vuelva a una regeneración y tiene que ser tanto el volumen como la intensidad más bajo dentro de mi planificación. Ahora estamos en las etapas. Ahora yo tengo que saber los mesociclos. Todavía no hemos entrado a los mesociclos. Entonces aquí vamos a entrar ya a los mesociclos. ¿Sí? Entonces aquí tengo los mesociclos, ¿no es cierto? Dentro del periodo general, yo voy a tener 2 mesociclos. ¿Sí? Un mesociclo entrante y un mesociclo básico. Ya. Por ejemplo, profe Cristian, ¿qué haremos en este mesociclo entrante? Quitémosle este color. Ahí le he puesto yo, mesociclo y mesociclo entrante. ¿Qué tendremos en ese primer mesociclo? Adaptación. Una adaptación, ver en qué condiciones llegan los deportistas. Adaptación y en el básico ya serían los test, profe. Ya vamos a ir a eso. La adaptación, ¿no es cierto? Primero yo voy a ver en qué condiciones llegaron mis deportistas y en las primeras 4 semanas voy a ir haciendo mi evaluación, ¿no es cierto? Mi evaluación. Luego vengo en el básico. ¿Qué tendremos en el básico ya?
Ya voy a entrar a mi parte de el mesociclo básico. ¿Cuál fue la respuesta de los deportistas al mesociclo entrante? ¿Ya? Y yo voy a ir ya aumentando el nivel de carga, ¿no es cierto? Y de pronto ya entrando en algunas actividades del deporte que necesito que sepan, sí, pero lo básico, ¿no es cierto? No sé si ejercicios reducidos, ejercicios, dependiendo del deporte, ¿no es cierto? Ahorita estoy haciendo lo general, dígame, profe. Solo una pregunta, sí, y si estoy mal me corrige. Por ejemplo, yo, como usted dijo de culturismo, yo le voy a preparar a mi deportista para que llegue al Mister Ecuador, digamos. Ajá. Ya. Aquí en el entrante, yo le hago una adaptación anatómica. Sí. Ajá. En el básico, yo le hago un test de un RM para en el especial ya comenzar a trabajar, digamos, hipertrofia y así ya me voy desglosando para llegar acá. Ya. ¿Está bien? Sí, por ejemplo, yo le he señalado aquí uno que dice test pedagógico, ya que se adelantó un poquito, ¿listo? Y yo digo, voy a hacer el test pedagógico al final de mi adaptación. Yo ya le adapté un mes y en la semana de adaptación, al final le voy a hacer un test pedagógico para saber ya cuál es su fuerza al primer mes. Así sea pequeña, no importa. Mi primer test. Con eso yo ya tengo el básico para comenzar a evaluar ¿cómo es? A ese muchacho, ¿no es cierto? Entrenado, O atleta. Porque ya le hice un mes de adaptación, yo sé que ya más o menos está en alguna capacidad física un poco mejor, ¿no es cierto? Y ya comienzo a hacer un test pedagógico para más o menos evaluar cuál es el trabajo que se ha hecho en el mes. ¿Listo? Y yo entraría ya ahí en el etapa general pero básica. Ahora, entro en el siguiente mesociclo con un mesociclo desarrollador. Sí, si hablaríamos de deportes, por ejemplo, preguntémosle al profe que trabajan bastante también estas partes. Profe Michel, ustedes en el básico desarrollador, ¿a qué se plantean en esa planificación? Por ejemplo, con los atletas. A ver, profe, vamos rápidamente ya en la parte, en lo que es en el entrante y el básico, o sea, ahí es una preparación general, ¿no? O sea, ahí no pisa la pista usted para nada, simplemente es montaña, gimnasia, no sé, correr arrastrando troncos, ruedas, con paracaídas. Preparación física. Exacto, eso, un mes. Entonces, cuando usted termina esa preparación de un mes, que sería, claro, el periodo, el periodo entrante. Entrante, ahí va ya, tiene que acudir al deporte de esfuerzo. Entonces, una vez que ya le hace, ya se practica el test de esfuerzo, pues ahí ya con esos resultados va donde su entrenador. Es por eso que el entrenador tiene que tener ciertos conocimientos, ¿no? O sea, y para saber que pueda leer todo lo que Exacto, y de acuerdo a eso ya empieza ya la planificación. Exactamente, tiene que saber interpretar, descifrar lo que cada cosa quiere decir, que es zona 1, que es zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Dependiendo del deporte, claro. Exacto, entonces ahí empieza ya la planificación, y ahí vaya yo creo que en el fútbol empiezan a hacer ya trabajo con balón cuando salen de la pretemporada. Entonces en el atletismo se hace ya, entonces usted ya empieza, deja la montaña, deja el trabajo, ese trabajo duro, pues, y ya ya vamos a hacer los entrenamientos en el, no sé, en el césped, tal vez, en una parte, ya terreno plano, y vamos ya a empezar retornamos a la pista nuevamente, ya a trabajar ya lo que es de la parte, ya netamente empezamos ya la preparación específica, ¿no? Ya vamos con
Lo primero que vamos a hacer es velocidad, a trabajar circuitos de repeticiones, intervalos de velocidad, como le decía, desde 100 metros, ¿no? Empezando. Claro, los tiempos no van a ser a 13 ni a 14 segundos, sino vamos a empezar con, no sé, tal vez a 16 segundos, depende de la condición física del atleta. Claro. Exacto, del deportista, y así es como vamos ya adaptándonos nuevamente a las cargas, ya a la intensidad. Entonces ahí va ya no es solo cargas como en la parte general, sino ya se combinan las cargas y la intensidad. Perfecto, gracias, profe. Entonces, en la parte del básico desarrollador, yo ya me interesaré por la técnica del ejercicio, por las técnicas que ya deba recibir el deportista, y después de este periodo desarrollador, ¿no es cierto?, en donde yo voy a profundizar en las técnicas de mi deportista, voy a entrar al básico estabilizador. Sí, vamos a ponerle de amarillo, un básico estabilizador. ¿Para qué este básico estabilizador? Para hacer una meseta. Sí, una meseta en las actividades que yo he podido haber ganado o ya desarrollado. Sí, no va a haber en este estabilizador, no va a haber un incremento otra vez de cargas fuertes, ¿no? Sino que va a haber una estabilización para que se produzca ¿qué principio? ¿Qué principio utilizaré yo en este básico estabilizador? ¿Quién me puede decir? Profe Jorge Gallegos, por ejemplo, usted que también planifica bastante. ¿Qué principio voy a desarrollar ahí? ¿O a utilizar? Bueno, yo aquí en esta parte no quisiera opinar porque estaban un tanto, digamos que en desacuerdo. Pero no importa. Desde el principio de la supercompensación, como yo les dije, el principio de la supercompensación, o también por otros autores conocidos como el síndrome de la adaptación, está en todo momento. No está solamente ahí, profe, porque hay que tomar en cuenta que hay adaptaciones agudas y adaptaciones crónicas. Entonces, que decimos que son adaptaciones crónicas sería, si aplicamos, sería ya prácticamente a la semana 12. Pero hay adaptaciones agudas también, profe. Entonces, por eso ahí sí. Ya no importa. Creo que sería la supercompensación o síndrome de... Ya, profe, está bien. Si no, no está bien el profe, no hay ningún problema si usted quiere dar su opinión, porque también aprendemos, ¿no? Recuerde que no todos los deportes utilizan la misma forma de entrenamiento, ¿no es cierto? Usted, por ejemplo, en el ciclismo utiliza ya no las pulsaciones, sino utiliza, ¿cómo me contaba, profe? ¿Qué utilizaba? El potenciómetro. El potenciómetro, sí, no es que como se conoce los principios son en todos los deportes. Claro, pero nosotros, por ejemplo, en el culturismo, no utilizamos ni frecuencias cardíacas, ni potenciómetros, sino una estabilización del volumen de carga. Sí, para nosotros, este nivel de estabilización, para nosotros, por ejemplo, se generaría una adaptación y una supercompensación para entrar a la parte precompetitiva, ¿no es cierto? Para nosotros. No siempre, ¿cómo es? No siempre se utilizan los mismos principios para todos los deportes. Sí, no es que van a estar todos los principios utilizados de igual manera para todos los deportes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el principio de cargas ondulatorias, sí, pero sí se utiliza durante el mesociclo. No siempre vamos a tener una, ¿cómo le diría yo? No siempre vamos a tener un entrenamiento exactamente igual con los diferentes tipos de deportes, ¿no es cierto? Siempre va a haber alguna pequeña diferencia
de cómo se ocupan los principios. Pero esos principios siempre van a existir en todos los deportes. Esos principios siempre van a existir. Listo, entonces, bueno, después de nosotros, que el profe nos dice, por ejemplo, en el básico estabilizador puede haber una supercompensación, ¿no es cierto? Puede haber también una adaptación, ¿sí? Entraríamos en el periodo competitivo, ¿no es cierto? En el mesociclo de precompetencia. Por ejemplo, profe, ¿usted qué hace en la actividad de precompetitiva en el mesociclo? Profe Jorge, ¿cómo la manejan ustedes? Aquí en el caso del ciclismo, y creo que los deportes que son, excepto el físico-culturismo, no sé si es que es igual, pero aquí ya empieza ya competencias de preparación. Ya. Bueno, en el culturismo, dígame, profe. Aunque nosotros en todas las etapas, en todos los mesociclos, siempre está en competencia. Pero claro, hay que cuidarse, por ejemplo, por decir, si es que estamos recién en un mesociclo entrante, entonces hay que cuidarse también de la frecuencia cardíaca, de no llevar siempre al límite. Entonces ahí se va a llevar. ¿Sí hacen competencias antes del precompetitivo? Todo el año. Ya. Todo el año hay competencias. Ya, por ejemplo, en nuestro caso no podríamos hacer eso, porque yo tendría que estar haciendo dietas para ponerme con un bajo nivel de grasa, mayor cantidad de muscularidad cada vez que compita. Yo no puedo hacer eso, estar cada vez haciendo dietas. Sí, yo máximo haría una competencia faltando un mes y no haría más. Porque si llego de competencia en competencia, llego a la competencia principal y aborrado, ya mi cuerpo, porque para yo poder ir a una competencia de culturismo, obviamente tengo que ir al 70 o 80% por lo menos de mi capacidad, y si hago muchas dietas de estas no voy a llegar a mi 100% lo que no pasa en las competencias, ¿no es cierto? Como en el fútbol, en el tenis. Profe. Sí, dígame. Bueno, justamente eso es lo que de pronto se lleva ese concepto de que no me voy porque no estoy al 100%. Pero hay que considerar, por ejemplo, si es que uno se va a una competencia en enero, están todos en la misma condición. Si vamos a febrero, todos en la misma condición, porque, por ejemplo, si se habla de las competencias más importantes, supongamos aquí en Latinoamérica, que serían los campeonatos panamericanos. Ajá. Que son en ciclismo entre julio y agosto, entonces a esos meses buscan llegar siempre al 100%. Entonces todos están en enero, en febrero, así, sucesivamente están en la misma condición. Entonces no es que uno nomás va a estar al 100% y el otro al 80%, el otro al 50%, así. Claro. Eso uno. Y otra es que, a ver, aquí hay dos, se puede manejar todo el macrociclo de dos maneras. Hay deportistas que tienen o que hacen solamente, por ejemplo, como en el caso de Lance Armstrong, hacía el Tour de Francia y unas 2 competencias de preparación, nada más. En cambio, hay otros deportistas que están compitiendo todo el año. Ya. Entonces, dependiendo las capacidades o dependiendo los objetivos, se puede manejar estas dos variantes. Ya, perfecto. Por ejemplo, en el caso del culturismo, nosotros a veces hacemos una competencia antes. ¿Por qué no vamos siempre al mismo lugar? Porque hay deportistas que no quieren ir al nacional, porque en el nacional no ganan nada, porque saben que en el culturismo se gasta mucho dinero. Y hay competencias anteriores en gimnasios en donde hay valores económicos en donde uno se puede apoyar. Al ser así, hay deportistas que escogen preferible una competencia, qué sé yo, como dice aquí en marzo o abril, y no les interesa la competición del Mister Ecuador o Mister Pichincha, porque ahí no dan nada. ¿Listo? Entonces, a veces el ir a una competencia, si usted no estaba allí con esa idea de ir a esa competencia, es simplemente a participar y a saber que no está apto para esa competencia. Sí, porque así como hay deportistas que les gusta tener precompetencias para llegar a una competencia específica, hay otros que escogen mejor las competencias pequeñas y no van hacia las grandes. Bueno, eso más o menos del culturismo, ¿no? Dígame. Por ejemplo, a mí si viniera un chico
me dijera que quiere llegar a un Ecuador, yo en el precompetitivo, yo no le llevara directo al selectivo. Por ejemplo, acá en el norte, yo le llevara a un Mr. Atuntaki. ¿Ya? El Mr. Atuntaki yo le fogueo y aprende, como usted sabe, poses, todo eso, porque no le voy a llevar directo al selectivo sin que haya participado antes. Le llevo a un Atuntaki, en el Atuntaki él ya ve sus falencias, todas sus cosas, y ahí le llevo al Imbabura selectivo para el Ecuador. Y ahí bien le seleccionan para ir al objetivo o bien ya se quedó. Pero no le llevo directo al selectivo, no le llevo directo. Siempre y cuando el deportista sea novato, ¿no es cierto? Pero si yo ya soy clasificado, he concursado 14 años, yo no me voy a ir me voy a preparar al que quiero ganar, porque si no me toca hacer muchas micro dietas para poder llegar más o menos a los otros y me comienzo a desventajar, ¿no es cierto? Preferible me preparo para una competencia un mes antes para ir viendo cómo están los otros competidores y ver qué puedo yo mejorar y luego ya para el específico. Sí. Sí. Eso un novato le decía. Dígame, profe. Bueno, como decía el compañero Jorge hace un momento, sí, o sea, es muy cierto, ¿no? O sea, la planificación, o sea, usted puede ajustar o planificar de acuerdo a sus objetivos. Entonces, lo primero que un deportista, en este caso, estamos hablando de atletismo, un atleta, ¿ya? Tiene que manejar dos planificaciones. O sea, primero usted se sienta con su entrenador, con su manager, con su representante y planifica todas las competencias, analiza las más importantes en el mundo del atletismo. Entonces usted dice, a ver, con su entrenador y su representante, pues se escogen las competencias. Claro, o sea, a ver, yo quiero 8 competencias en el año. Esos van a ser sus objetivos, ¿no? Entonces, lo primero, hay que fijarse los objetivos, escoger las competencias y de acuerdo a las distancias, por decirle, si usted quiere terminar compitiendo su última competencia del año, llámese, puede ser Maratón de Chicago, que es el segundo domingo de octubre. Entonces, ese es su objetivo el grande, llamemos el objetivo grande. Pero antes de eso, usted va a hacer otras competencias, va a hacer una 15K, una 10K, una 21K, va a hacer torneos de pista, por decir, dice, me voy en el mes de marzo a correr un 5000 en Bruselas, en julio voy a competir en Helsinki, no sé, en Ostrava, en pista, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, de acuerdo a eso, o sea, usted tiene primero fijarse los objetivos y cuál es el objetivo grande, o sea, del año, y apunta hacia eso. Entonces, de acuerdo a eso es cómo empieza, ¿no? Entonces, aquí esto varía los meses, los periodos, por decirle aquí en el básico, estabilizador. Lo que normalmente en el atletismo se suele hacer es, aquí sube usted, solo sube. O sea, cuando llega al nivel precompetitivo, estamos hablando ya de un 90%, arriba del 88-90%. Y en el precompetitivo, aquí aquí se hace pruebas, por decirle, como test, o sea, que hay que hacer para ver el nivel. ¿En qué nivel está que hay que corregir, que se puede? Exactamente. Entonces, y acá ya viene también otra visita cuando usted está por la mitad de este periodo, sería básico estabilizador, viene otra visita al deportólogo. Otro test de esfuerzo. Exacto. Aquí ya su VO2 max ya va a ser mucho más alto que cuando empezó salió de la preparación general. Entonces, de aquí, el deportólogo junto con el entrenador ya prácticamente le dan los últimos, hacen las últimas correcciones ya. Entonces, ya porque del precompetitivo estamos prácticamente a un paso ya de llegar a la parte competitiva. Entonces, eso es creo lo más importante, lo más relevante Por ejemplo, aquí yo tengo una que dice una competencia preparatoria, ¿no es cierto? Aquí yo le he puesto una competencia preparatoria, vamos a señalarlo con amarillo, y tengo la competencia preparatoria aquí.
¿no es cierto?, al comienzo de mi precompetitivo, que es a un mes de lo que... Pero ¿qué pasa en el caso del estabilizador del culturista? Que el culturista en el básico estabilizador ya debería estar con el nivel de masa corporal que va a estar para la competencia. O sea, ya ha ganado el volumen para que el último mes, las últimas 4 semanas o 6 semanas, dependiendo de qué tan lejos esté la competencia, haga un proceso o un, ¿cómo es? Un periodo de definición. Sí, las últimas 4 o 6 semanas se hace un periodo de definición. Entonces, yo ya no necesito en ese momento cargar más peso, por ejemplo, o subir la intensidad, porque yo ya estoy con mi músculo lo más grande que pudo estar. Sí, lo que yo voy a tratar en ese proceso es de bajar un poco el nivel de carga, subir el volumen, las repeticiones y comenzar a hacer una dieta para poder bajar el nivel de grasa corporal, el nivel de líquido corporal y llegar a la competencia, a este competitivo. Por ejemplo, en el competitivo fundamental, que está aquí, le voy a poner de rojo. En este competitivo donde está el selectivo, un día antes, y la competición un día después. ¿Por qué un selectivo un día antes? Generalmente, en mi caso, que yo era 1.63, los más chiquitos de los más livianos, yo a veces tenía 16 concursantes y solo pueden ir 6 en plataforma. Entonces tenían que hacer un preselectivo, que era un día antes. Y un día antes sin agua, para dar el peso. Y luego el pesaje, el momento de la competición. ¿No es cierto? Entonces, difícilmente yo iba a subir en el precompetitivo ya la intensidad o el volumen. Lo que iba a hacer como intensidad mayor era la dieta. ¿No es cierto? No sé cómo haría Juan Salazar sus últimas competencias, o si haría la dieta como generalmente se la realiza. Pero las últimas 6 semanas o 4 semanas es un nivel ya para poder bajar el volumen de grasa corporal y llegar lo más definido posible a la competencia. Está bien, Sí. profe. Yo una noche antes me pegaba una, ¿cómo era esta pastilla? Una pastilla, profe. Diurética, un diurético para poder orinar más. Laxis creo que era. Laxis. Viagra. Laxis. O sea, es una locura, ¿no? En vez de hidratarse mejor como para competir, terminamos deshidratándonos para poder competir. ¿Ya? Entonces, si hay diferencia en la parte de la planificación de culturismo, porque cuando usted va a hacer el básico estabilizador y quiere subir más el volumen, yo ya tengo en ese momento de la estabilización cuánto de músculo tengo. Yo ya peso, por ejemplo, 70 kilos o 75 kilos y voy a bajar a 65, o sea, voy a bajar 10 kilos en 6 o 8 semanas para poder competir. Y voy en ese proceso de bajar de 15 a 20 libras para poder ir lo más definido y seco posible, o sea, hasta deshidratado. Profe, es una pregunta, ustedes son los expertos en el tema del culturismo. ¿Cómo determinan un ganador? O sea, ¿cómo es la competencia? ¿En base a qué? ¿Son categorías? En base a que primero a proporción propia, que no tenga un gran músculo, un bíceps gigante y unas piernitas de pollo. Ahí ya tiene algo, una proporción. Luego la comparación muscular, tanto en volumen muscular como en profundidad de las estrías musculares. Hay gente que se le estría el pecho, ya no solo se le ve una línea, sino se estría el pecho. Entonces, la calidad muscular. Luego, ¿Cómo le miden? ¿Cómo es? O sea, es visual, lo malo es que es visual. Hay jueces, hay 6 jueces. De pronto el primero, uno de los 3 primeros le dan primero, uno le da cuarto y 2 le dan último. Porque puede pasar. Luego suman y hacen un promedio. Sí le escuchó al Jorgito Gallegos lo que dice que se pega una noche antes. Viagra, dice. Ya. Entonces, bueno, luego de ya haber visto los tipos de mesociclos, entramos al mesociclo competitivo, ¿sí? Y al mesociclo de restablecimiento. Por ejemplo, nosotros en el culturismo, es triste decirlo,
pero generalmente no hacemos un periodo de restablecimiento. Acabé la competencia y de aquí nos vemos en 15 días o 20 días porque ya me cansé de entrenar. Sí, no sé si Juan haya hecho un mes más de entrenamiento para desentrenarse después de haber competido. No, sí hago la transitoria, sí, pero yo trabajaba de 60% Ya. menos del 60%. Y ahí lo que es descargas musculares, ya solamente un poquito de estimulación, así, una semana, pero. Y ahí ya seguirle dando como loco. Y a seguirle dando como loco. Entonces no había ese proceso de supercompensación otra vez, sino que, o sea, prácticamente no se hace restablecimiento. Sí, generalmente, pero se debería hacer de 2 a 4 semanas por lo menos para generar una recuperación, ¿no es cierto? Se debería, tanto a nivel orgánico por las dietas y demás, como por la carga de ejercicio. Bueno. Lo que sí, con muchas ganas se baja de la tarima y a comer, ahí sí, de todo. Con ganas. Listo, entonces aquí tenemos, por ejemplo, los meses, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo. Enero, para ahí podemos ir viendo, ahí ya depende de cada modalidad de entrenamiento, que vea si son 4, 3 semanas, 6 semanas, 5 semanas, ya dependerá de cómo cada tipo de deporte elige su división de los días, ¿no? Pero yo las he dividido, dígame. Profe, perdón, ¿cuántos días trabajan en el físico para los fisicoculturistas? O sea, ¿trabajan de domingo a domingo, descansan una vez al mes, cada 15 días? ¿Cómo es? ¿Cada 2 meses, un domingo? No, generalmente no se hace el microciclo de recuperación. Se trabaja siempre intenso, todos los días está pum, 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 pum. Y eso también es complicado porque hay muchas lesiones, hay estancamientos, sí, no se genera la supercompensación, no hay cargas ondulatorias, siempre se está tratando de subir más el peso. Sí. O sea, todo es trabajo en el gimnasio, solo. Todo es trabajo en el gimnasio. No máquinas ahí todo el tiempo. No hay una semana que digamos voy a hacer funcional o una semana voy a hacer cardio para recuperarme, no. Todo es gimnasio. ¿Usted cómo hacía, profe? Pesa, come, duerme. Pesa, come y duerme, no hay más. Entonces... Ahí se pesan todos los días, que tienen que pesarse para ver si subieron. pesas. No interesa. Bueno, el peso se va llevando para poder ir a una categoría. Por ejemplo, si yo quiero participar en 65 kilos y voy a subir 10 kilos de volumen, porque así se hacen los ciclos, no voy a subir a 80 o 82 kilos, porque entonces no voy a poder bajar a 65. Tengo que siempre máximo subirme unos 10 kilos. Que generalmente son lo que dan los esteroides. Usted se pincha y dan 20, 25 libras de músculo magro. Eso ya vamos a hablar. Eso no es doping, o sea, no les hacen un control antidoping, es permitido que usen esos esteroides. Se supone que en los mundiales y eso hacen antidoping, pero ¿qué persona de 1,63 de estatura puede tener 52 de brazo? Nunca. O sea profe, es irreal. Yo una vez, en la última competencia que tuve de culturismo clásico, Pasquel Hidalgo es el apellido. Él al lado mío era un monstruo, era un enorme. Y éramos los dos ya para el primer y segundo lugar. Y todos decían que ella ganó, porque era enorme, pero no era simétrico. Y en los hombros se había inyectado esta nota Sintol. 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 O sea, era una bestia. Yeah. Cuando dicen, yo era el número 64 y dicen, y el segundo lugar para el número, yo me hice así adelante. Pag dice 70, pum, me volví para atrás de nuevo. Y todos se quedaron locos porque le gané ese inmenso. Es que no es el más grande, sino que ahí es la calidad. La calidad muscular. Ajá. Y lloraba ese man. Ya entonces, ya después de nosotros llegar aquí dividimos, ¿no? Los meses que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he puesto un básico desarrollador aquí, ¿no es cierto?
en donde tengo una semana, 2, y me voy más o menos... No, aquí estoy mal. Denme un segundo. Bien. Esto iría así, ¿no? Así iría esto. Perfecto, así iría esto, ¿no? Más o menos ahí. Luego aquí también vamos a ver después de los meses, pondremos las cantidades de semanas que se va a ocupar, ¿no es cierto? Yo he puesto que me voy a ir, mi competición va a estar, voy a tener 23 semanas de entrenamiento y en la semana 19 yo voy a tener mi competición principal. Y en la semana 14 yo voy a tener mi competición preparatoria, sí, una competición preparatoria antes de lo principal. ¿Listo? Luego vendremos con los tipos de mesociclos, ¿sí? Tipos de mesociclos. Ya, ok. Por ejemplo, aquí tengo mesociclo ordinario. Voy a ponerle con verde, mesociclo ordinario. Tengo un mesociclo de ajuste donde voy a subir un poquito la carga. Sí, voy subiendo de a poquito la carga. O sea, el volumen, porque en este caso no voy a subir la intensidad, sino el volumen. Y tengo un mesociclo de recuperación. Pongámosle de amarillito. Con naranjita. ¿Sí? Veamos este mes. Los demás meses los debemos ir haciendo por igual, ¿no es cierto? Aquí en este mesociclo de recuperación, por ejemplo, también tengo las fechas que voy a ir yo señalando en mi macrociclo, las fechas. Las fechas, y tengo aquí las fechas, las voy a subrayar todas de color rojo o rosado. ¿Sí? En donde digo que voy a ir del 1 al 5, del 8 al 12, del 15 al 19. Ahí están las fechas que yo voy a trabajar. Aquí está mi objetivo, ¿no es cierto? Los primeros serán técnicos, mis objetivos será comenzar a depurar la técnica, si es que voy a hacer con una persona nueva, o de pronto conmigo mismo, ¿no? Después de un tiempo de no haber entrenado, se pierde ciertas movimientos técnicos que se tiene para hacer las actividades de musculación, y yo voy a ir. Y en el de ajuste, pues ya iré viendo en qué zona estoy referente al volumen, ¿no? Referente al volumen. ¿Qué era el volumen? ¿Cómo definíamos el volumen? Tiempo. ¿Qué más? ¿Cómo más defino en las pesas del volumen? ¿El peso, profe? La cantidad de músculo. No, ese es de volumen muscular, pero el volumen como parte del Número entrenamiento. de repeticiones, profe. La cantidad de repeticiones. Entonces yo iré marcando mi volumen por la cantidad de repeticiones. ¿Listo? Entonces yo estaré en zona 4 si hago al 70% de mi volumen o al 80%. Sí, dependiendo de lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Aquí tendré o iré poniendo ya cuál es el objetivo, la técnica y en qué zona voy a estar. Sí, dependiendo de a qué me voy a referir. Número de sesiones, que está acá abajo. Los números de sesiones, ¿sí? El número de sesiones que voy a hacer en el número de sesiones por semana, ¿sí? Por semana. Yo tengo el número de sesiones por semana. O sea, los días, profe. Los días, claro. ¿Cuántos? Hay gente que entrena 7 días, otra gente que entrena 6 días, pero yo voy a entrenar
Sí. Yo voy a entrenar solo 5 veces por semana. ¿Y en Ya. la transitoria le pone lunes, miércoles, viernes o cómo? En la Porque dice- transitoria hago las 2 primeras semanas 5 días y las 2 últimas semanas 3 veces por semana. Sí, para ya ir descansando un poco de 6 meses de sacarme el aire en las pesas. ¿Listo? Y ahí en De el uno, pro- profe, ahí es de la competencia, ¿no es cierto? Claro, en el 1 es el día de competencia. Le he puesto un día que, bueno, sabemos que competir es tan duro, es más duro que entrenar, ¿no? Porque competir estamos deshidratados, sin comida, un día antes sin agua, 2 días sin agua, y voy a estar precio, porque piensan que dicen doble bíceps y yo hago solo esto. Pero no es solo eso, es apretar todo el cuerpo y que de pronto me dé calambre en la pantorrilla mientras estoy haciendo bíceps. ¿No es cierto? A mí me ¿Por dio qué no? calambre una vez, profe. ¿Por qué no toman agua? O sea, nada de hidratación, cero hidratación durante Primero, el día. para perder peso. Y segundo, para que la piel se pegue al músculo, no haya líquido intramuscular. Entonces comienza a verse la estría en el músculo, la separación muscular. Qué interesante. ¿Ah? Hay gente que ha muerto por deshidratación porque ya no se ve solo el músculo, la línea, sino la estría, las fibras musculares pegadas a la piel. Y come, es normal, y comer, ¿no? O sea, No, nada. solo puede comer, generalmente los El últimos 2 líquido de la días. fruta. No, bueno, él porque parece que tiene alguna facilidad de no hacer nada, pero normalmente se come solo pollo sin sal o huevos. Ya no se toma agua, ya no se come brócoli, ya no se come nada. Solo pollo y huevos. Y sin agua. Y sin sal. Entonces, ¿cómo usted en el periodo precompetitivo va a poder subir las cargas? Ahí la intensidad está dada por la falta de comida. O sea, cualquier ejercicio que usted haga es un esfuerzo terrible. Sí, porque está totalmente descompensado. Claro Profe, que, dígame. creo que aquí responde la pregunta que el entrenamiento deportivo no es salud. No es salud. Aquí responde eso. Y en este deporte todo es peor todavía. Porque usted en la parte de la estabilización y precompetitivo va teniendo una buena alimentación y va subiendo las intensidades, ¿no es cierto?, para llegar. Pero acá no se puede. ¿Cómo alzo 200 libras si ya no he comido arroz? Solo estoy comiendo brócoli. Sin carbohidrato. Sin carbohidrato. ¿Cómo? No estoy tomando agua, pero no estoy comiendo sal. O sea, el agua se va, no se queda en el cuerpo. Porque la sal retiene líquidos. Correcto. Y si le tengo líquidos, no voy a dar el peso. Tengo que ir bajando mi peso, tanto en grasa como en líquidos. Por eso es que... Dañado el hígado. Claro, dañado el hígado, dañado el riñón. ¿Listo? Aquí ya tenemos los números de sesiones por semana. ¿Sí? Después de haber definido mi número de sesiones después de semana, ya puse mi test pedagógico, ¿no? Hice 2 test pedagógicos, uno al primer mes, otro al segundo mes, en donde ya más o menos voy a tener una base de mi fuerza. Sí, puedo hacer si deseo uno en el estabilizador o uno en el desarrollador. Sí, o al comienzo del estabilizador podría yo, si quiero, hacer uno. Y ya sé, porque aquí yo tendré a los 3 meses o 4 de haber entrenado, ya tendré más o menos mi fuerza máxima que yo puedo alzar. Sí, como no necesito hacer mucha fuerza, sino hipertrofiar, ¿no es cierto? Mi objetivo no es ir ganando fuerza cada vez que entreno. Iré ganando fuerza un poco, pero no es mi necesidad, no tengo la necesidad de ganar una fuerza extrema. Aquí tengo el número de repeticiones y series, ¿sí? Aquí tengo el número de repeticiones y series y la voy a subrayar también acá, el número de repeticiones y series. Aquí.
Ahora yo como, aquí tengo el porcentaje de volumen, el porcentaje que voy a utilizar en mis actividades, y tengo la intensidad con la que voy a trabajar. No, esa intensidad no me gusta el color. ¿No es cierto? Pero ¿cómo puedo yo medir en porcentaje la cantidad de repeticiones que voy a hacer? ¿Cómo harían ustedes para sacarse un porcentaje de repeticiones que van a hacer? Por tiempo, profe. No, yo lo que hice, yo lo que he hecho es, por ejemplo, vamos a abrir una hojita más. Yo he puesto 6, series de 6, de 8, de 10, sí, y así sucesivamente, de 12, de 15, de 20, de 20 y de 25. Donde el 25 será el 100%, sí, donde el 25 será el 100%, y el 6 va a equivaler al 14%. Yo dividí el 100% del volumen, que sería el máximo que yo voy a hacer para hipertrofia, ¿no es cierto? Más de 25 ya sería resistencia a la fuerza y con eso no voy a muscular. Y 6, si hago menos de 6, estaría trabajando netamente fuerza. Entonces yo he dividido el 100% para el número de series que puedo realizar. A mí me ha salido que cada una de estas series me va a representar el 14%. Cuando yo haga series de 6, estaré trabajando al 14%. Cuando haga series de 8, al 28%. Cuando haga series de 10, ¿no es cierto?, al 42%, al 56%, hasta llegar al 98%, casi al 100%. Profe, ¿series o repeticiones? Series. O sea, una serie de 6. Me refiero a que esto equivale a una serie. A una serie. Una serie de 6 repeticiones. Claro. Okay. Esto me equivale al 14%. Este me equivaldría al 28%. Y así sucesivamente hasta llegar acá al 98%, que más o menos me da un rango de diferencia. Sí. Entonces, cuando yo diga que estoy trabajando, aquí creo que era el 84 que me daba. Más o menos. No me acuerdo bien los porcentajes. Más o menos del 76. Aquí creo que era el 52. Sí, acá creo que era el 44 o 45. Más o menos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si yo digo que voy a trabajar al 80%, yo sé que estoy en el rango de ¿cuántas repeticiones? 20. Entre 20 y 19, ¿no es cierto? 18 repeticiones. Eso es lo que yo voy a evaluar. En base a esa medición que yo he hecho, yo voy a poner el volumen de trabajo. Entonces yo digo que aquí mi volumen en repeticiones es del 70%. Y la intensidad del 40%. Yo voy a comenzar con poco porque todavía no sé el test, ¿no es cierto? Más o menos evaluándole de lo que hizo el año anterior o de lo que alzaba, hacemos un promedio. Este 40% lo puedo sacar haciendo mi RM, ¿no es cierto? En donde yo digo que el 55 es el 100% que el chico puede alzar. 55 kilos, 110 libras, o sea, es alguien que ya ha entrenado, hace en press de banca 110 libras o 105 libras. ¿Cómo puedo sacar yo el porcentaje, no es cierto, de mi primera semana? ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a poner aquí un igual, si saben manejar Excel va a ser fácil, ponen un igual y cogen este porcentaje. Lo van a poner entre paréntesis y lo van a multiplicar ¿por qué? A ese peso. ¿Por el volumen o por la intensidad? La intensidad. ¿Qué dice profe Jorge? ¿Por el volumen o por la intensidad?
Por el volumen estamos viendo, profe. Volumen. ¿Seguro? El Se volumen habla del es... RM, la intensidad, profe. Perfecto, porque el volumen, ¿cuál es? 15 repeticiones por 4, lo que está aquí. Sí. ¿No es cierto? Ese... Por la intensidad. Por la intensidad. Si es al 40%, yo diría 0.4 o 0.40. Cierro paréntesis y me dice que yo debo hacer con 22 kilogramos las 15 repeticiones por 4. ¿Sí o no? Y si yo quiero saber todo esto que voy a señalar aquí, que son los IRM que yo le tomé al muchacho al principio, sí, estoy haciendo como que el muchacho ya ha entrenado y por eso ya tiene más o menos unas bases y le tomamos una prueba inicial. Yo lo único que haría es coger esta fórmula y arrastrar. Profe. Sí, dígame. Esos datos que tiene ahí ya son del muchacho que usted ya le sacó, ¿no? El que, por ejemplo, ese que dice pecho 55 kilogramos. Ajá, yo le hice un test, le hice un RM, aquí dice RM, ¿no es cierto? Ya. Pongámosle con un color más claro. Ahí dice un RM. Ese test hice yo al muchacho. Pero el muchacho ya había entrenado, entonces el muchacho ya sé más o menos cuánto. Entonces hicimos un test, calentó, hicimos un test y él alzaba 70 kilos, pero como está en baja forma, alza 55 kilos fácil. Entonces yo comienzo con el 40% de la intensidad bajo, pero con un volumen alto. Este 70% me botó que él hace 15 repeticiones. Mire aquí, 76% dice. Entonces más o menos sabemos que el 76 o 70% me da entre 15 y 16 repeticiones. ¿Sí? Y ya sé que él, estos datos que he cogido yo aquí, con la fórmula, la cantidad de peso que él va a utilizar la primera semana. La fórmula del RM, ¿cómo era, profe? La fórmula del RM. Sí. No, ¿cuál? Esta de aquí. Sí, la que le sale ahí. Yo voy a multiplicar mi RM por el porcentaje de peso que va a utilizar. En este caso, él va a utilizar el 40% de su RM. Entonces multiplico 55 por 0,40. Y me dice que debe utilizar 22 kilos. O sea, 40 libras en series de 15. 4 series de 15 con 40 libras, más o menos, o con 47 libras. El RM por el porcentaje. Ya. Ajá. Entonces yo ya sé cuánto le voy a trabajar. Y el volumen es por la cantidad de repeticiones que yo voy a hacer. Entonces yo voy a estimar que mi mínimo de repeticiones va a ser 6 y mi máximo va a ser 25 para poder muscular. En el deber también le digamos así, con fórmula, profe. Claro, para que ustedes, más que nada para ustedes. Y lo que yo iba a hacer en Word. Multiplique la calculadora, pero si le hace aquí en Excel es más fácil, porque si yo digo, mire, aquí me resulta que voy a hacer lo mismo, mire, 70 y 40, ¿sí o no? Entonces yo utilizo la misma fórmula, pongo igual, me voy a mi peso que puse de base, le encierro entre paréntesis, le pongo por 0.040, que es lo que yo estoy estimando, cierro paréntesis, pongo enter y ya me sale que son 22 kilos. Y a esa fórmula que está ahí le arrastro para que me bote todos los pesos que yo quiero utilizar. Anual nomás ya tocó, profe. Por eso es bueno el RM calcularle así con números pares, porque sale ahí, es estar poniendo Claro, a veces... pero es un estimado, recuerde que, que es un estimado, ¿no? No es que somos exactos. Estamos haciendo Profe, un estimado. Usted nos va a enviar el formato, ¿verdad? Yo les envío este formato, ¿ya? Yo sé que, por ejemplo, los profes de atletismo y ciclismo utilizan más cosas, el VO2 máximo, resistencia láctica, resistencia anal,
bueno, un poco de cosas más que vi que estaban en eso, pero que en nuestro caso, por lo menos en la parte de fitness y musculación, no vamos a utilizar el VO2 máximo para calcularle. Así que no le tengo que llevar al deportólogo para que me diga cuánta frecuencia cardíaca tiene, si nunca le vamos a ocupar. Sí. Ya nos va a No, mandar pero esa este formato, profe. planificación suya está más compleja. O sea, porque tienen que, o sea, cada parte dice pecho, espalda, dice tríceps, hombros y No, todo. Michael, es que es por O sea, lo que tú no le dominas, por eso le ves difícil. Cuéntanos, yo le veo difícil. Para mí a le lo veo tuyo. difícil cómo planifica el profe Jorge y usted. Claro. Para mí es otro mundo. Yo tendría que sentarme al lado de ustedes y me digan de qué se trata para yo poder ir poniendo. ok, Ley. sí. Todos tienen su fuerte. Ya. Profe, este formato que está presentando usted es casi universal, casi todo el mundo utiliza este formato. Sí, Nosotros sino también. que... Ya, sí, ya. Y estoy haciendo un mesociclo, aquí uno pequeñito, un mesociclo, sí, en donde voy viendo, por ejemplo, voy solo llenando los datos que ya tenía, ¿no es cierto? Etapa, parte inicial, parte específica y parte final. Pongo los tipos de métodos que utilizo, que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo que la primera semana voy a hacer full body, o sea, voy a hacer todo el cuerpo, ¿no es cierto? Un circuito en donde yo voy a quitar ese de aquí. Ya, esto también les puedo yo enviar. Voy a hacer mi full body, ¿sí? Y las series ya están estipuladas. Digo, 4 series de 15 repeticiones, 8 ejercicios por circuito, al 70% de volumen, 40 de intensidad, 90 de pausa, o sea, 1 minuto por cada ejercicio de recuperación. Y el tiempo total va a ser de 60 minutos. Sí, de 1 hora. Pero también voy a utilizar la primera semana, ¿no es cierto? La primera semana. Voy a hacer el primer día de la semana, porque aquí está, ¿no es cierto? El microciclo ordinario, que sería 1 semana. Aquí estaría ya por días, lunes. Pueden ponerle lunes o martes. Yo le he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero pueden ponerle lunes, martes, miércoles. Si quieren le pueden poner, yo voy a ponerle aquí lunes, le puedo poner martes, le puedo poner miércoles, ¿no es cierto? Le puedo poner jueves, le puedo poner viernes, le puedo poner sábado y le puedo poner domingo. Estos 2 días son de descanso obligatorio, ¿ya? Yo le puedo poner un color que no voy a ocupar, o un color poco más fuerte, de descanso. Y, por ejemplo, el martes no voy a hacer full body, sino voy a hacer ¿qué? Aquí he puesto bicicleta estática, voy a hacer un método continuo, o sea, voy a hacer una actividad cardiovascular, no voy a hacer nada del otro mundo. Voy a tener una sola serie, por poner algo. Voy a tener al 70% que dije que iba a trabajar. El volumen no lo podría poner porque no voy a utilizar peso en la bicicleta, y 60 minutos. Sí, y aquí está, mire, cómo voy trabajando mi semana. Y voy a hacer 3 días de full body y 2 días de cardio. El volumen en la bicicleta sería, ¿en qué voy en la Catalina? No, sí, los kilómetros. Los kilómetros, claro. Kilómetros o tiempo. Kilómetros o tiempo. O frecuencia cardíaca. ¿No es cierto? La intensidad. No, volumen. Intensidad es la frecuencia cardíaca. Yo tendría que poner la intensidad al 40%, va a ser muy, muy bajo, ¿no es cierto? Yo voy a poner al 60% la intensidad. Y ya sé que estoy en un rango aeróbico. ¿Listo? Y este ya sería un mesociclo. Usted lo puede, como usted lo ordena y le vaya haciendo mejor, va a ir siendo con el tiempo, ¿no? Que se vuelva más ordenado para planificar. Y mañana voy a tratar de hacerles un microciclo
y ya tendrían el macro, el meso y el micro en el formato. Como ustedes lo ocupen, aunque este formato de macrociclo es universal, ¿no es cierto? Vamos simplemente llenando y aumentando más filas o más columnas dependiendo de mi necesidad. Si quiero el VO2 máximo, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué me faltó? Yo quería aquí aumentar algo, por ejemplo, yo no me acuerdo, algo me faltó aquí. Algo quería aumentar yo en las filas, pero mañana volvemos a revisar esto. ¿Listo? Este es el deber, lo que está proyectando ahorita, el macro. Este es el deber. Ya. Ya ¿Listo? está hecho, entonces. Ya los que ya saben ya están hechos y los que no saben no sé, creo que se van a complicar mucho tampoco. A menos de que quieran hacer... Profe, mañana una repasada. Mañana una repasada, sí. Si quiere algún profe, por ejemplo, el profe Jorge o el profe Michel, que ya saben planificar, pum, nos proyectan ellos en el Excel y vamos nosotros también comentando de eso y vamos preguntando dudas. Todos tenemos dudas, no todos planificamos igual, no todos tenemos los mismos datos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos más datos de volumen, de repeticiones, ¿sí? Profe, Más ya nos quiere enviar el formato. Ya, hoy les subo ya, pero es que está incompleto, quería subirles mañana ya completo, con el mesociclo y el microciclo. ¿O quieren que ya les envíe cómo está? Esta tabla más que todo, para ya ir familiarizándose, haciendo uno mismo. Ahora lo que ya está terminada ya, pues, para presentar. Ya, solo quiere copiar, dice, ya. Claro. No, pero es que el macro nomás dijo, no la... No sería mucha molestia, por favor. Ya les subo yo, ya. Gracias. Entonces... Porque de autoinstruccional solo subimos del macro, ¿no es cierto? No el meso ni el micro. No, solo el macro. Y la parte teórica, que es una hoja de Word diciendo el objetivo, a dónde va a ir usted la competencia, los datos generales, ¿no es cierto? El IRM de la persona que tiene, datos generales, competencia y datos de competencias extras que tenga anteriormente. Datos generales de su planificación o la parte teórica de la planificación. ¿Listo? Ya, profe. Ya, profe, entonces. Profe, una consulta. Dígame, profe. Tal vez si, por ejemplo, tenemos otro formato, digamos, yo tengo otro tipo de formato de microciclo, pero en Excel mismo, ¿no importaría? No, porque el formato no va a cambiar la cantidad de datos que usted va a tener, ¿no es cierto? Eso por eso era mi razón. Porque en su formato lo que tendría que hacer es... Tengo, casi similar. ¿Ya? Perdón, profe. O sea, le tengo casi similar, pero es de otra forma distinta. Entonces yo eso quería preguntarle si no importaría para yo trabajar, o mejor dicho, yo ya estaba preparando en esa, porque en esa hice el deber de microciclo igual, entonces... No hay problema, nos presenta mañana en el Excel y vemos si es que le falta algún dato y usted le aumenta, nada más. Ya, listo, profe. Ya. Gracias. Ya, profes, entonces nos vemos mañana, damos otra repasada y damos los últimos de materia que tenemos que es corto. ¿Listo? Entonces mañana el profe Michel y el profe Jorge nos van a ayudar con la planificación, dándonos una idea de cómo ustedes planifican en sus deportes. Nos ayudaría bastante también para guiarnos un poquito. ¿Listo? Profe. Dígame, profe. Que tenga una buena noche. Hasta mañana. Ya, gracias, profes. Una buena noche. Chao, profe. Hasta luego. Pasen bien. Hasta mañana, profe. Ya, hasta mañana, muchachos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, compañeros. A descansar. Buenas noches, profe. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Buenas noches. Una buena noche.